Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso. Esto es, como siempre, La Espada de Damocles, en una producción para Radio Unión 107.9 de la FM de Murcia, aquí en España. Y en un ratito nada más ya consultaremos la página de Radio Unión para que puedas ver cómo acceder al contenido tan variado y de distintos ámbitos o rubros o palos que tiene ahí para consultar, que van desde el deporte, las noticias, la música y también, ¿por qué no?, como nosotros, la cultura. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí en La Espada de Damocles? Vamos a trabajar todavía esta saga que estamos haciendo, que estamos llevando adelante, que es la saga del Jesús simbólico, ¿no? La saga acerca de Jesús, del personaje, del fundador del cristianismo, pero desde el punto de vista simbólico o alegórico. Habíamos comenzado con la Anunciación, con el nacimiento de Jesús, luego tuvimos unos programas donde vimos el ministerio de Jesús, es decir, sus enseñanzas, las analizamos, las miramos con detalle para poder desgranarlas y entenderlas, y también nos abocamos al final a la parte, obviamente, del final de la película, ¿no? Sin hacer spoiler, obviamente, porque sabemos que todo el mundo ha leído, creemos, ¿no?, la Biblia. Jesús muere al final, muere, pero resucita. Entonces, vimos eso también, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que hasta ahí habíamos llegado. ¿Qué vamos a ver hoy, entonces? Bueno, vamos a abordar a un personaje que me lo sugirió un gran amigo mío y es un personaje, la verdad, muy rico, muy interesante, que es nada menos que C.S. Lewis, ¿no? C.S. no en el sentido de que realmente lo es, sino de C.S. Son las iniciales de su nombre, C.S. Lewis. ¿Quién es este C.S. Lewis? Bueno, vamos a mostrarlo directamente aquí en pantalla también para que se pueda ver, simplemente para citar una introducción de qué personaje estamos hablando. Estamos viendo aquí en la misma Wikipedia y vemos que se llamaba Clive Staples Lewis, ¿no? C.S. Lewis. Y era un escritor británico. Dicho así, todos van a decir, bueno, ¿y quién es? Bueno, es el escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Quién no ha visto esa trilogía del cine de Disney? Las Crónicas de Narnia, el famoso armario que aquí se ve, el ropero este donde se metían los niños y salían al mundo de Narnia. Pero claro, este mundo de Narnia lo vimos como quien ve La Historia sin fin, El Señor de los Anillos, y no nos pusimos a pensar qué había generado esta historia. Bueno, detrás de esta historia está este hombre, C.S. Lewis. ¿Qué era él? Bueno, además era esto, era un medievalista. ¿Qué es un medievalista? Bueno, una persona que se ocupa, que escribe, que profundiza, en el caso de él era profesor también, daba clases de toda la literatura medieval. Así que se especializaba en esa época. Y tenía un gran amigo. Este amigo, como quien quisiera tener un amigo así, era nada menos que Tolkien. ¿Quién es Tolkien? Para quien no lo conozca. Bueno, el que creó El Señor de los Anillos. Así que aquí tenemos dos titanes, dos bestias, dos brutos ahí. Tenemos el que hizo las Crónicas de Narnia, que aunque en el cine es una trilogía de 3 películas, muy bonitas, muy recomendables, las recomiendo a todo el mundo. El libro son 7. Entonces este escritor escribió 7 libros, que aquí los vemos abajo de la trilogía de la serie de Narnia, pero escribió muchos otros. Entonces, escribió, por ejemplo, El regreso del peregrino, una apología alegórica del cristianismo, Cartas del diablo a su sobrino, El gran divorcio, un sueño, Mientras no tengamos rostro, Retorno a un mito, una trilogía cósmica, Lejos del planeta silencioso, Perelandra, Viaje a Venus, Esa horrible fuerza, y luego las Crónicas de Narnia, que son estos 7 libros, el famoso El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata, El caballo y el muchacho, El sobrino y el mago y La última batalla. Entonces, ¿por qué nos interesa este personaje, ¿no? Y además amigo de Tolkien. Bueno, resulta que C.S. Lewis, de quien estamos hablando,
se había criado en Irlanda, se había criado dentro de la fe religiosa. Sin embargo, él había abdicado de esa fe, había rechazado esa creencia y se había vuelto un ateo. Un ateo pero empedernido, súper racional. Y así transcurrió su vida. Pero aparentemente, como pasa a cualquiera que carezca de una fe de algún tipo, puede ser fe en el amor, fe en la vida, cualquiera que entienda la vida como simplemente una serie de rudimentos que se interconexionan o interconectan de una manera cuasi aleatoria, eso genera como una suerte de sinsabor. Es como una persona que no cree en el amor, ¿no? Y que simplemente considera que está con esa mujer porque la biología quiere reproducirse. Es como medio escaso eso, ¿no? No te da una felicidad, una satisfacción muy grande. Bueno, esto le pasaba al amigo C.S. Lewis, pero como era muy racional, no había forma de que el hecho de la fe lo tocase. Hasta que él se reunía con un grupo de escritores, compañeros de él, profesores también, dentro de los cuales estaba Tolkien, y Tolkien era muy católico, muy convencido. Tolkien era una persona, un filólogo, sabía muchísimo, como sabemos por su obra del Señor de los Anillos, que es una obra también monumentalísima, ¿no? Tiene de todo, de todo. Él creó un universo entero ahí. Y resulta que en estas conversaciones que solían tener ambos, en una de esas, el Tolkien lo convence y lo vuelve cristiano. O sea, lo convierte al cristianismo no porque lo convierta desde fuera, porque tuviera un poder especial, sino que poco a poco, acá el amigo C.S. Lewis se empezó a dar cuenta que estaba rodeado de creyentes y que los libros que más a él le satisfacían y le gustaban y le convencían eran escritos por creyentes. Uno de estos libros que más le impactó fue uno de Chesterton, C.K. Chesterton, ¿no? Que ya veremos que es como casi como en esas carreras donde te pasan el palito y sigue corriendo el otro corredor, ¿no? Las carreras de posta. Bueno, Chesterton es como que le pasó la posta, porque es un poco anterior, a C.S. Lewis, y C.S. Lewis continuó con esta tarea. ¿Cuál tarea es esta? La del apologista o apologeta. ¿Qué es un apologista o una apologeta? Bueno, alguien que hace apología, alguien que intenta interesarte, en este caso en el cristianismo, a través de argumentos, a través de la razón. O sea, trata de alguna manera de llevarte a la misma creencia en la que esa persona está, ¿no? C.S. Lewis se resistía, no había caso, no le gustaba, y Tolkien, que él lo admiraba mucho, era una persona muy inteligente, de alguna manera le impactaba que alguien tan profundo creyera, ¿no? Entonces, hay un diálogo buenísimo que está por ahí por YouTube, que es parte de una serie que hizo, creo que es la BBC, acerca de la vida de C.S. Lewis. Y hay un diálogo donde están caminando, que lo relata el propio C.S. Lewis, porque el C.S. Lewis en uno de sus libros habla de cómo él se acercó a la fe, cómo fue ese momento, cómo fue el momento donde él se convirtió, qué cambió en su vida, cómo se enamoró de esa fe, ¿no? Entonces, en esa conversación que tienen, Tolkien le habla del valor del mito, ¿no? Le habla de que la razón no alcanza para explicar todas las cosas, que hay algo más. Entonces, para poder abordar a este personaje, así es Lewis, yo propongo seguir unos ítems que no me los inventé yo, sino que están escritos por el doctor Art Lindsley, a quien le vamos a atribuir todos los honores de haberlo perfilado. Simplemente él decidió perfilar estos 7 elementos. ¿Quién es este doctor Art Lindsley? Bueno, forma parte de una página web dedicada a C.S. Lewis, justamente al estudio, a la difusión de sus enseñanzas y también a la apología cristiana. No solo eso, no solo es C.S. Lewis, sino la apología cristiana en sí. Entonces, estos son los 7 elementos, las 7 ideas claves que vamos a recorrer de C.S. Lewis. Y así yo propongo ir entendiendo no solamente al personaje, porque quizá uno diga, bueno, a mí C.S. Lewis no me va ni me viene, pero pensando estas ideas vamos a pensar en muchas cosas vitales nuestras. Así que
Vamos a ir recorriéndolas una a una y a ver qué pasa. La primera de estas ideas que manejaba C.S. Lewis es el esnobismo cronológico. ¿Qué cosa es el esnobismo cronológico? Bueno, hay una falacia, hay dos falacias lógicas que suelen aquejarnos a veces. Una se llama ad novitatem y otra se llama ad antiquitatem. Ad novitatem es la falacia que dice que todo lo nuevo es mejor. Entonces uno piensa que el último celular o móvil que salió va a ser mejor que el anterior, cosa que no se cumple porque uno de repente salió el nuevo Windows Vista, en su momento el Vista, y era una porquería comparado con el que había antes. Que no me acuerdo si era bueno, estaba el 2000 también, pero el 95, por ejemplo, que es más antiguo, era mucho mejor que el Vista en muchos aspectos. Entonces, no necesariamente lo nuevo es mejor. Esa es la falacia ad novitatem, la que piensa que lo nuevo es mejor. Y después está la falacia contraria, ad antiquitatem, que es la que considera que todo lo antiguo es mejor, ¿no? Es como, no hay, no sé, los coches ya no lo hacen como antes. Antes un coche duraba un montón. Sí, pero andaba 2 por hora y te morías de frío y cosas así. Entonces, ninguno de los dos polos es realmente verdadero. Cada uno adolece del exceso, ¿no? De irse a uno de los polos. Pero lo que nos propone con este esnobismo cronológico C.S. Lewis nos está invitando a pensar que no necesariamente algo que fue escrito hace 2000 años, por ejemplo, los evangelios, tienen que estar ya obsoletos. ¿Por qué tendría que ser anacrónico u obsoleto algo que fue escrito hace mucho tiempo? Por ejemplo, Platón. Tendríamos que tirar todos los diálogos platónicos porque no sirven. Tendríamos que descartar a Parménides, a Heráclito, a toda esta gente que tuvo unas intuiciones geniales. Y con ese mismo criterio echaríamos por la borda a Spinoza y a Kierkegaard y a todos los filósofos que la historia nos ha dado. Aún los recientes, ¿no? Como Heidegger, porque sigue siendo el pasado. Priorizaríamos a lo de ahora, ¿no? A un artículo de la Wikipedia de ahora y no a un personaje antiguo. Bueno, dice C.S. Lewis, eso es un problema. Quizá eso se vincula mucho y nos puede hacer pensar en esta idea de que un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir los mismos errores, ¿no? Si uno no es capaz de revisar lo pasado para poder entender una especie de desarrollo, porque cuando uno estudia a los sumerios o a los babilonios o babilónicos o a los egipcios, uno dice, ¿qué tienen que ver conmigo esa gente? Bueno, eran seres humanos que tenían problemas parecidos a nosotros y cuando entendemos cuestiones como ahora mismo está pasando el tema de la guerra de Ucrania, si uno no estudió la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Vietnam y otras anteriores, ¿no? Las guerras romanas, no sé, de los romanos contra los cartagineses, qué sé yo. Si uno no estudió todo eso, la Guerra de Troya, está muy escaso de elementos para entender lo que está pasando ahora. Entonces nos propone C.S. Lewis que esos textos antiguos, que no fueron escritos en 2 días, porque si uno lee la Biblia, va a encontrar una reflexión en el libro de los Proverbios mezclada con otra del Eclesiastés y mezclada con otra del Éxodo, que son de épocas totalmente distintas, a veces con una división de más de 1000 años entre una y otra, con lo cual hay mucho camino caminado o transitado. Por lo tanto, estamos encontrando en esa literatura, en esos antiguos, los propios estoicos recomendaban, como Marco Aurelio, estudiar a los antiguos, ¿no? Entonces, C.S. Lewis nos tira esta idea. Por cada libro nuevo que leas, léete 2. Esa es la oferta de C.S. Lewis. Por cada libro nuevo que te leas, léete 2 antiguos. Como una manera de no engancharte del todo con lo nuevo, pensando que por el impacto de lo nuevo, porque te lo ponen en un libro más bonito, con una tapa distinta, va a ser mejor. No, dale una oportunidad a lo antiguo, porque vas a tener cola entonces, vas a tener como un arrastre y vas a poder llegar a lo de hoy desde lo de ayer, con lo cual se enriquece muchísimo tu experiencia y lo que veas va a tener entonces valor.
Entonces, esto lo dice él más que nada para contrastar contra la gente que dice, no, una fe de la era de bronce o una fe de hace 2000 años que tiene que ver conmigo, que soy una persona del siglo XXI, ¿no? Él, por ejemplo, nació a finales de 1800 y murió en 1963, por lo tanto, transitó las dos guerras mundiales, pobre hombre, desgraciadamente. Y muchas de sus conferencias las dio en medio de una situación que, bueno, era mucho peor que la que estamos viviendo ahora mismo. Ahora podría ponerse igual de peor, igual de mala, pero él en esa época daba conferencias hablando de qué pasa con esto de la guerra, por qué Dios permite esto, hasta qué punto es buena la violencia o usar las armas. Él pensaba todas estas cosas. Entonces, se diferenció mucho de el simple religioso que intenta decirte cree en Dios porque Dios nos quiere y listo. No era la fe del carbonero, era una fe racional. Y bueno, ahora entraremos en los otros ítems con una delicadeza y una profundidad grandísima. Entonces, por cada libro que te lea, léete 2 antiguos. O, si lo querés traducir a otra cosa, por cada noticia que tengas de las cosas que pasan ahora, échale un ojo a las noticias, no a las noticias ya, sino a los hechos antiguos, ¿no? Que te enteraste ahora de Ucrania con Estados Unidos y Rusia y no sé qué, genial. Échale una mirada a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la Primera y los pueblos antiguos. No sé, los judíos contra los filisteos. Y eso te va a dar perspectiva. Entonces, eso nos propone C.S. Lewis en el esnovismo, vamos a volver a esa imagen, en el esnovismo cronológico. Ese es el primero de los puntos que aquí el amigo Lindsley nos traslada. Esnovismo cronológico. Esnovismo en el sentido de que, no, yo leo todo lo nuevo, todo lo nuevo. Segundo punto, interesantísimo, el deseo. El deseo, ¿no? C.S. Lewis era vamos a volver aquí, un hedonista. La palabra hedoné en griego significa placer. Entonces, ¿qué es un hedonista? Alguien que busca disfrutar. Entonces uno dirá, ¿pero cómo? Si es cristiano, ¿cómo va a ser un hedonista que se la pasaba en orgías? No era como los hedonistas de la época de los estoicos, por ejemplo, del helenismo. No. Como Aristipo de Cirene. No. C.S. Lewis planteaba esto. No está mal disfrutar. En lugar de decir, la actitud religiosa debería ser private de todo, no te debe interesar nada, nada te debería gustar, deberías amar desinteresadamente a todo y a todos. No. De hecho, citaba algunos versos del Evangelio donde Jesús voluntariamente te invita a apostar por el reino. Como diciendo, el que lo pierda todo, ¿no? Los últimos serán los primeros, el que lo pierda todo lo ganará. Como diciendo, te conviene. Un poco al estilo de la apuesta de Pascal. Esa que Pascal decía, mira, te conviene creer en Dios y hacer cosas religiosas porque si te morís y resulta que no existía Dios, bueno, desperdiciaste 70 años de vida. No es mucho. Para la historia del universo no es nada. Y si resulta que existía Dios, hiciste una inversión brutal, porque con 70 años te ganaste la eternidad. Entonces, más allá de lo superficial que es esa apuesta de Pascal, de lo banal que nos parece, hay algo interesante ahí, que es la idea de avalar la recompensa. En lugar de decirte, mira, está mal que tengas un deseo, está mal que te interese algo, deberías hacerlo desinteresadamente. Tendrías que amar a Dios porque sí. No te debería gustar más, qué sé yo, comer manzanas o jugar a la pelota. No te debería gustar más, porque ahora es solo Dios. No. El hedonismo cristiano, que es algo que ha titulado así también un evangélico llamado John Piper, mejor pronunciado, John Piper. Bueno, este hombre ha retomado toda una tradición que en realidad viene hasta de los epicúreos, podríamos decir, que eran aquellos que, a diferencia de los estoicos, elegían no vivir una vida de privación, sino de placer, pero no placer excesivo. Entonces, volviendo a esto, nos dice C.S. Lewis que nuestro problema no es
que deseamos cosas y por lo tanto no alcanzamos la felicidad. Nuestro problema es la tibieza. Y esto lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice: ojalá fueras caliente o frío. Te escupo, te vomito, porque no lo eres. Entonces, el problema que nos plantea Dios es, según C.S. Lewis también, es: te falta pasión, te falta intensidad, o sea, te falta deseo. Entonces C.S. Lewis nos dice, al final, ¿sabes qué? Estás deseando cosas demasiado banales. Estás deseando, no sé, el placer sexual, estás deseando cositas pequeñas. Entonces, la propuesta de C.S. Lewis es esta. Si tenemos deseo, es porque, un poco como San Anselmo, cuando nos plantea la idea de demostrar que existe Dios, San Anselmo lo demuestra así. Nos dice, ¿viste que tenés la idea de Dios? Sí. Bueno, si tenés una idea de Dios y en el mundo exterior no hay Dios, o sea, vos ves un árbol y tenés la idea de árbol, ves un elefante y tenés la idea de elefante, pero la idea de Dios, ¿de dónde la sacaste? Porque la idea de cosas así externas las podés derivar de las cosas externas. Viste un coche, tenés una idea de coche, pero ¿de dónde sacaste la idea de Dios? No te digo del amor o de la paz, de Dios, de algo trascendental absoluto. Bueno, dice San Anselmo, la única manera de que la tengas es que alguien la puso ahí. Y ese alguien es Dios. Ese es el razonamiento de San Anselmo. Entonces, C.S. Lewis va un poco por el mismo lado y nos dice, ¿sabes por qué deseas cosas? ¿Sabes por qué te querés comprar esos zapatos y ese bolso nuevo y ese libro y ese coche y esa moto y cambiar el celular? ¿Sabes por qué? Porque tenés un deseo. Y ese deseo, ¿no notaste que nunca se satisface? La razón por la que nunca se satisface es porque es un deseo por algo más grande. Esto lo vemos en el banquete de Platón, en el simposio, donde Diotima de Mantinea, la maestra, la gurú de Sócrates, le va enseñando a que los pequeños placercitos en realidad son una expresión del gran placer. Y ese gran placer es el eros. Y ese eros es el disfrute en esencia, lo cual es Dios. Entonces, C.S. Lewis nos dice, no es el problema que deseas cositas y que deberías dejar de desearlas. No, al revés. Tenés que apuntar a las cosas grandes, ¿no? Desear a Dios, pero a la vez nos dice, pero la expresión de ese Dios son esas pequeñas cositas. O sea, es un juego doble. La razón por la que te gusta el helado de chocolate y tenés un disfrutecito es porque estás hecho para disfrutar. O sea, eres un ser para el disfrute. Solo que te has contentado con el helado de chocolate nada más. Cuando descubrís que la esencia de todo disfrute, la que realmente es el disfrute, es Dios, ahí encontrás la satisfacción. Lo cual no inhibe que te guste el helado de chocolate porque es una expresión de. Eso es una idea muy judía, ¿no? Es una idea de, está buenísimo tener hijos, tener tierras, tener vaquitas. Esa es la idea judía. Y comer en familia y celebrar las festividades. La idea cristiana, que ha ido más por el lado griego, ha ido quitando esto y se ha vuelto más por el lado de el cuerpo está mal, el mundo está mal, soma sema, ¿no? El cuerpo es una tumba, por lo tanto el mundo debe ser evitado. Bueno, el hedonismo cristiano nos propone al revés, la gloria de Dios, ¿no? De hecho, Lewis tiene un libro que se llama El peso de la gloria, ¿no? Se trata de vivir la vida cotidiana con disfrute. De hecho, C.S. Lewis nos invita a tener ego, ¿no? No al egocentrismo, a la egoidad, a tener un ego que busca, que quiere, que disfruta. Entonces nos plantea la idea de que Dios no quiere gente nula, no quiere gente apagada, quiere gente viva, gente que disfrute de las cosas, que haga cosas. Entonces nos propone ser totalmente apasionados, no tibios, no quedarnos con pequeñas cositas, sino apuntar a las cosas grandes, pero no inhibir las cosas pequeñas. Esas cosas pequeñas ahora se ven a la luz de aquella gran cosa, ¿no? Entonces, eso se va a conectar con el siguiente elemento, vamos a mirarlo. El siguiente elemento de la lista
No, todavía no. Viene ahora la imaginación, ¿no? Pero vamos a saltar al 4, que es el que quería conectar. Valores objetivos versus relativismo. Vivimos en la época del relativismo, ¿no? Vivimos en la época del posmodernismo, de la posverdad. Es decir, todas las verdades se han caído. Todas las cosas en las que creíamos ya no están, ¿no? La última gran verdad fue la verdad del comunismo, como, ¿no es cierto?, la gran revolución, y se cayó. Entonces, esa idea de todo se ha caído, ya no creemos en nada, nada vale. Entonces, de hecho, Auschwitz se dice que fue el detonante porque hubo un filósofo que escribió un libro que se llamaba ¿Dónde estaba Dios?, ¿no? En Auschwitz. O sea, ¿qué pasó? Dios fue al baño, se olvidó durante ese rato de Auschwitz. ¿Cómo permitió una cosa así? ¿Cómo permitió que se muriera tanta gente? Entonces aparece un relativismo. La verdad ya no es esto o aquello, sino que ahora es posible que sea cualquier cosa. O sea, podemos crear verdades a medida. Entonces, la verdad acaba siendo, mira, a mí me gusta pintarme el pelo de verde y esa es mi verdad. A mí me gusta que Dios tenga forma de mosquito y para mí Dios tiene forma de mosquito. Es mi verdad, respetala, ¿no? Entonces se empieza a jugar con esto de yo hago lo que quiero, vos hacés lo que quieras, cada uno es lo que quiere y está bien. Bueno, contra esto se revela C.S. Lewis. Y es muy interesante ese punto de vista. ¿Por qué? Porque parecería a primera instancia que nos lleva al fanatismo. Sin embargo, pensemos en esto. Cuando un poco nos conecta con los indiscernibles de Leibniz. Leibniz planteaba que cuando dos objetos son exactamente iguales, o sea, comparten las mismas cualidades, las mismas, todas, son el mismo objeto. Cuando dos objetos son el mismo objeto, ya no hay dos objetos, hay uno. Es más, no hay ninguno, porque para que haya un objeto, tiene que haber otra cosa que no sea ese objeto. Pero si ese objeto está solo en el universo, ¿no?, solo y lo único que existe es ese objeto, no hay más nada. Y si no hay más nada, ¿contra qué se va a comparar? Ese es el gran problema de nuestros días. Como todo da igual, no me posiciono. Y si no me posiciono, no habito algo, no tengo un hábito, no tengo una rutina, no hago algo que se repita porque creo en ello, ¿no? Por ejemplo, creo en la música y creo en la música barroca y toco el violín todos los días porque me encanta. No creo en nada, la música barroca da igual cualquier, o tocar el punk, o tocar música barroca, o tocar reggaetón, da igual. Todo vale lo mismo, ¿no? Es como ese tango cambalache, ¿no? Que todos juntos en el mismo lodo manoseados, ¿no? Dale que va, todo da igual, ¿no? Da lo mismo un chorro, un ladrón, que un gran profesor. Entonces, cuando uno entra en ese relativismo moral, en ese relativismo filosófico, en ese relativismo emocional, porque es romántico también, da igual estar con esta persona, con la otra, lo que empieza a ver es una ausencia de identidad. Porque la identidad es ser idéntico a mí. Yo soy idéntico a mí mismo. Pero si ahora no hay un mí mismo, porque somos todos nada, entonces yo ya no me encuentro. Y eso genera una gran infelicidad. Entonces, fijémonos esta diferencia. Yo lo voy a traer a un plano romántico. Si yo me enamoro, o sea, me gusta una chica, estoy con esa chica y ahí estoy. Y bueno, y me pregunta alguien, ¿y por qué? Bueno, estoy porque estoy. Me da igual. Si podría ser esta o podrían ser tantas otras. No sé, es la que encontré. Es la que encontré. Eso resulta ser muy triste. Porque yo no estoy ahí asumiendo un puesto como si defendiera una torre de un ataque de un enemigo y diciendo, esto lo defiendo a muerte. No me posiciono. Me da igual. Es como si yo estuviera en esa torre y viene el enemigo y le digo, bueno, sí, tomen la ciudad. Me da igual, me da igual. Si yo no me posiciono como que soy blanco o negro, la vida pierde intensidad, pierde potencia. Entonces entramos en un hastío. Todo da igual, todo da igual. Entonces C.S. Lewis nos plantea que asumir una verdad, en el caso de él nos propone la verdad cristiana, ¿no? Asumir esa verdad, enamorarse, es sumamente romántico, en el sentido del romanticismo alemán, en el sentido de
de ser alguien que, como el Quijote, que va a atacar a los molinos de viento porque piensa que son gigantes, que en algún sentido van a dañar a Dulcinea del Toboso y la tiene que defender. Entonces entrar en ese mundo de asumir un rol y una posición y una pretensión hace que tu vida tenga sentido. Y cuando alguien tiene sentido en su vida, está satisfecho, porque existe. El problema de la relatividad moral, el problema de la posverdad, el problema del posmodernismo es que no existo. Es decir, en algún programa yo hablé de la relación entre lo arborescente y lo rizomático, ¿no? Con este filósofo Deleuze, creo que era Deleuze. Y ¿qué pasa con esto? Uno dice, bueno, lo rizomático es mejor, te das cuenta, porque no es como el árbol que tiene una posición fija tomada y solo esa y es tan rígido. Lo rizomático es como las raíces, se mueven, se acomodan, chocan contra una pared y al chocar contra la pared deciden doblar porque ahí no va y se expanden por un montón de vertientes. Fíjate qué vivo que está eso. Sí, está vivo en un sentido, pero está muerto en el otro, porque de lo que carece es de intensidad. Hay una escena buenísima en la película El 13º Guerrero, ¿no? Que trabaja Antonio Banderas, donde Antonio Banderas hace de un árabe que se encuentra con unos vikingos, que va como de visita al reino de los vikingos. El reino de los vikingos tiene que ir a enfrentar un problema. Y en la última escena, hago spoiler porque es muy vieja, en la última escena los vikingos se enfrentan que son patriarcales los vikingos, se enfrentan a la cultura matriarcal. ¿Cómo es la cultura matriarcal? Son todos iguales, tienen el cuerpo pintado de tierra, están como tapados, como formando una gran oruga, ¿no? Entre todos, y no hay identidades ahí, son todos el mismo, ¿no? Como decía Hitler, todos mis soldados son un solo soldado. Entonces vienen todos, mientras que los vikingos no, los vikingos tenían cada uno su identidad, y los vikingos se mantienen firmes y se enfrentan a este gran enemigo que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, ser un Quijote es apostar a algo, y cuando uno apuesta a algo, la vida tiene sentido. ¿Por qué nos gusta el Quijote? Porque aunque creemos que está loco, es un tipo que vive apasionado, que se sale de la norma. Los que se quedaron en casa y están súper contentos haciendo sus quehaceres de siempre, porque no son el Quijote que está loco, esos viven vidas tediosas, vidas aburridas, vidas donde no hay gigantes, donde no hay nada que hacer, donde no hay caballeros. El Quijote vive en un mundo quijotesco. El cristiano vive en un mundo quijotesco, ¿no? Entonces, vivir en un mundo con una certeza, con una verdad, la verdad de esta mujer es la mejor mujer del planeta y me la encontré yo, ¿no? Y para mí es lo más importante del mundo que se quede conmigo, ¿no? Porque es mi amada, ¿no? Y me encanta. Eso, o al revés, o no la tengo y esta es la que quisiera que me dé a mí bola, que me dé atención. Y no me la da, ¿no? Es decir, apasionarse por la carrera, me encanta lo que hago, me encanta cada día de mi vida porque me despierto lleno de ideas y lleno de posibilidades. Eso es apostar a algo. El problema de hoy en día es esa especie de vaguedad. Los jóvenes sobre todo viven en un mundo donde no quieren comprometerse con una pareja, por eso pululan, no quieren comprometerse con un contrato de alquiler, un contrato de matrimonio, un contrato de nada, no quieren tener hijos, no quieren tener un trabajo fijo para que no los ate, no quieren comprar cosas para que después no queden pegados a esas cosas. Y resulta que el problema, en pos de la libertad, lo que encuentran es la falta de sentido. Entonces C.S. Lewis nos propone esa idea. Vamos a volver aquí a la imagen. Esa idea, la idea de valores objetivos versus relativismo. Es muy interesante eso. Repito, él lo plantea dentro del cristianismo, diciéndonos que la historia de Jesucristo es real y que es súper verdadera históricamente. Eso podría ser controversial, pero él está optando por una verdad y su vida se llenó de pasión. Hasta ese momento, antes de que Tolkien lo invitara a convertirse, que de hecho
C.S. Lewis se convierte al anglicanismo, a la Iglesia de Inglaterra, que es un punto medio entre catolicismo y protestantismo luterano, mientras que Tolkien era católico, diferente. Tercer elemento que lo habíamos saltado, la imaginación. ¿De qué nos habla aquí? Bueno, nos dice C.S. Lewis que vamos a citarlo directamente del texto porque está interesante como lo plantea acá el doctor Linsley. Nos dice aquí, dice, C.S. Lewis vio la razón como el órgano de la verdad natural y la imaginación como el órgano del significado. Cuenta C.S. Lewis, aquí lo dice, que de una vez durante un viaje que él hizo, se compró un libro. ¿El libro de quién? De uno de los que más le influenció a él. Sus dos grandes influencias fueron McDonald's, no confundir con McDonald's lo de las hamburguesas, sino George McDonald y C.K. Chesterton, ¿no? Grandes los dos y grandes influencias para nuestro amigo C.S. Lewis. Bueno, él se compró este libro y fíjate lo que dice. Dice, mientras leía, dice él, una nueva cualidad tocó su vida y su imaginación fue bautizada. Entonces ahí se dio cuenta de una cosa, C.S. Lewis. Se dio cuenta de que cuando se transmite algo, si yo te lo transmito con una forma muy racional, con palabras muy concretas, por ejemplo, no sé, Jesús murió en la cruz por tus pecados y listo. No te llega eso. Pero si yo te hago las crónicas de Narnia, ¿no? Y te cuento todas unas alegorías, unas metáforas, te estoy enviando imágenes. Cuando uno ve las crónicas de Narnia, ve el león, Aslan, el león, ¿no? Que en un momento muere porque el león es Jesús, ¿no? O sea, en estas crónicas de Narnia, ese león es Jesús. Y cada uno de los niños cumplen un rol muy similar al de los apóstoles o la niña más pequeñita, quizá el rol de María Magdalena. La bruja también tiene un rol muy importante. Cada uno de ellos, el príncipe Caspian. Entonces, ¿qué dijo Lewis? Dijo, si yo te lo cuento, te lo explico racionalmente, me vas a atajar eso a la mitad y me lo vas a descartar. Pero si yo te tiro esta historia, te parto la cabeza. O sea, yo te tiro esta historia de Narnia y te cala. Porque justamente las alegorías, las metáforas, las parábolas, como contaba Jesús, son imparables. Porque una explicación racional va derecho, así directo. Entonces uno la ve venir, es como una pelota que te la tiraron y la ves venir y si querés la esquivás, porque la ves. Pero si te tiran una pelota tipo de esas de béisbol que vienen con efecto, que se llama, o una de fútbol, ¿no? Con efecto, con una que te lo patean de frente, pero la pelota va haciendo toda una curva. ¿Y por qué el arquero o el portero no la puede atajar? Porque no es claro por dónde va. Va haciendo describiendo toda una parábola, justamente una curva, y finalmente entra por el ángulo de la portería o del arco. Bueno, cuando vos ves la crónica de Narnia, C.S. Lewis te metió un gol en el ángulo. O sea, no lo pudiste parar. ¿Por qué? Porque vos estás entretenido viendo el leoncito y viendo todo lo que pasa y la bruja y el mundo del ropero, este que te digo, del armario, y te está mandando unas verdades que no las viste. Entonces él dice, me bautizó McDonald's, porque McDonald's le contó una historia y esa historia está llena de imágenes. Entonces, C.S. Lewis, como William Blake, nos va a hablar del valor de la imaginación. Jesús contaba parábolas porque sabía que si Jesús te decía, portate bien, vos le decías, déjate de molestar, ¿no? De fastidiar. Anda a molestar a otro. Pero si Jesús te decía, una vez un hombre se levantó por la noche y fue a pedirle al vecino un poco de pan. Uno no sabe de qué va, a qué va con todo eso. Y la historia te va encantando, te va bautizando. Y cuando querés acordar, caíste como un chorlito. Es decir, la historia penetró, que es el propósito. Entonces ahí tenemos la idea de C.S. Lewis con respecto a la imaginación. La forma de encantar al otro no es con explicaciones directas,
Es con metáforas. Entonces, toda la apologética de él se basa en crear estas narrativas. Entonces él dijo, no voy a escribir libros explicativos, voy a escribir libros novelados, como para niños. De paso, porque él tuvo una infancia muy dura en ciertos orfanatos donde lo trataron muy mal, por eso él en particular, más que Tolkien, tenía un contacto mayor con el tema de los niños, ¿no? Y el mundo de niños. Por eso Narnia tiene mucho que ver con esto. Entonces, fijémonos, nos propone C.S. Lewis entrar en el mundo de la imaginación. Por eso los evangelios y el Antiguo Testamento son un cuento, son un gran cuento. Y ese cuento te impregna. Es lo que le decía Tolkien en esa conversación. Dios, este mundo que genera, es como un gran sueño, el sueño de Dios. Todas las mitologías del mundo son las formas de acercarse a ese Dios. Es la forma en que Dios habla. Dios no habla con palabras concretas, Dios habla vagamente, habla en ese lenguaje de símbolos. Esto ya lo decían los filósofos antiguos que se daban cuenta, como por ejemplo Filón de Alejandría, que se dio cuenta que la forma de acceder a algo que estaba más allá de lo literal, era un judío él, dijo, si yo leo el Antiguo Testamento y veo que, no sé, Moisés sube al Sinaí, es un señor subiendo una montaña y que baja con unas tablas de la ley, bueno, son preceptos. Pero si yo empiezo a entender, el subir una montaña no es una montaña de tierra. Está hablando de un cambio de altura, está hablando de perspectiva, está hablando de acercarse a algo, alejarse del mundo y acercarse a algo más profundo. Entonces empezó a traducir eso en como que eran todos imágenes de otra cosa. De esa manera nos propone C.S. Lewis que si entramos en un mundo de imaginación, es como si te lanzás mañana al mundo de la mitología. Y todo está traducido como en la película tal, como el dios tal de la antigua mitología. Es un mundo arquetipal. Es el vivir en ese mundo, es ver en un molino de viento a un gigante. Cuando en un molino de viento ves a un gigante, los demás van a pensar que estás loco o loca, pero en ese momento estás hablando el lenguaje de los dioses, hablando el lenguaje de Dios, te diría C.S. Lewis. Vamos a ver aquí, siguiente elemento, ya vimos la imaginación, entonces para Lewis es importantísimo, esa es la vía, la imaginación. Luego eso se conecta con la idea del mito. El mito es la estructuración de esta imaginación. Cuando nosotros este lenguaje imaginal lo vamos trabajando como sociedad, van emergiendo historias, lo que se llama mitologemas, es decir, semillitas que representan una problemática social, ¿no? Por ejemplo, la muerte, el dolor, el amor. Entonces empiezan a haber sagas, odas, ¿no? Personajes, aventuras, cuentos de hadas, que van representando, una y otra vez, representándote dinámicas. Esas dinámicas son las reglas del juego de Dios, diría C.S. Lewis, ¿no? Es decir, cuando uno ve a Odín con Zeus, empieza a descubrir que hay patrones repetitivos, que cambian las culturas. En China tendrán unas mitologías diferentes a las de las aztecas y de repente diferente a la, no sé, a la africana o a la europea, pero en el fondo pasan las mismas cosas, con detalles distintos. Entonces, decodificar eso es decodificarnos. Esto lo plantea Ralph Waldo Emerson en un ensayo que se llama, si no me equivoco, Historia. En ese ensayo, él cuenta que somos Julio César, somos Zeus, porque yo aquí, este individuo que soy, como diría también Walt Whitman, soy la suma de todos los ayeres de la humanidad. Entonces, la mitología no es más que la expresión que tiene el ser humano de las cosas que le pasan a lo largo de los milenios. Entonces, estudiar estas mitologías y aprender a decodificarlas y a vivir en ellas es entendernos. Solo que C.S. Lewis decía esto, la mitología es el lenguaje de Dios, eso se lo enseñó Tolkien, la mitología es el lenguaje de Dios, hecho de imaginación, ya vimos, cuando esa imaginación se codifica de formas más ordenadas, genera estas mitologías que al estudiarlas penetramos
en las dinámicas más esenciales del ser humano, pero decía C.S. Lewis, hay una mitología que es la madre de todas las mitologías, y para él era el cristianismo. Él decía, la mitología de Jesús la vas a ver repetida en Odín, la vas a ver repetida en Zeus, genial, en Hércules, genial, en Krishna, pero, decía él, es la única que se ha hecho histórica. Esto lo agrega él, ¿no? Él decía, bueno, la de Krishna es mitológica, no ocurrió en la historia, la de Zeus tampoco, o Hércules, pero la de Jesús sí. Él decía, esta es la única que es diferente, es como la pieza fundamental de la cual todas las otras mitologías pueden emanar, ¿no? Todas se parecerán, pero esta tiene el arraigo de que es histórico, Dios baja a la tierra en la forma de Jesús, en el siglo I. Él tiene ese plus, ese agregado. Yo quizá no estaría tan de acuerdo en eso, la tomaría como también una expresión más de esa totalidad, pero él lo centra en ese punto. Y no está mal, porque es lo que estábamos hablando antes. Esta idea de asumir una verdad. Él decide asumir esa verdad. Decide decir, no, este Jesús es el que nació en este siglo I, esta es la clave. Y me la voy a jugar, como quien se la juega por esta mujer o por este hombre o por una carrera. Voy a apostar a esto. Entonces, no deja de ser sumamente interesante el dejarse encantar por una idea como esta y asumirla como una verdad, pero no como una verdad entre tantas verdades, no una relativa, sino como la verdad. Eso es lo que nos propone C.S. Lewis en ese aspecto. Miremos lo que nos queda también aquí. Sexto elemento, ¿no? La inmortalidad. C.S. Lewis nos dice esto. Los países van y vienen. ¿Cuánto dura un país? No sé, los Estados Unidos. Bueno, tuvo su fundación, antes no existía, estaban los aborígenes que vivían ahí, ¿no? Los famosos pieles rojas. Los países de Latinoamérica ya sabemos que lo mismo. Europa lo mismo, antes estaban los celtas y todas estas cosas. Es decir, las culturas y los países y las instituciones van y vienen. Pero, decía él, cada ser humano es un alma inmortal. Entonces, para él, ese concepto, de nuevo, fijémonos cómo siempre hace lo mismo, se casa con un concepto, ancla, es decir, habita un concepto, elige conceptos y los habita. Y una vez que los habita no se mueve. Entonces su vida empieza a cobrar sentido. Que eso es lo que le pasa, como decíamos al principio, a tantos ateos que dicen, ojalá yo pudiera creer como tal. Ojalá pudiera enamorarme y creer que esa es la mujer de mi vida. Ojalá pudiera yo tener ese fanatismo por ese equipo de fútbol, pero no lo tengo. Entonces, él lo hace también aquí con el hecho de la inmortalidad de los seres humanos, del alma. Él dice, si pudiéramos ver a todos los seres humanos como seres inmortales, pero inmortales, o sea que tuvieron su inicio, Dios los creó, pero nunca van a morir, nunca. Nos daríamos cuenta de lo importante que es cada ser humano, nos dice él. Un amigo le dijo en algún momento, me encontré con, no sé, Pepe, aburridísimos, un tipo súper aburrido. Y él respondió, nuestro Señor, Jesús, nos diría, aún lo que hiciste al más pequeño de estos, a mí me lo hiciste, ¿no? Relatando eso de que cuando estuve enfermo no me fuiste a visitar, cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, porque lo que le hicierais al más pequeño de estos, a mí me lo haríais. Entonces, de lo que nos está hablando es, si pudiéramos, de nuevo, quijotescamente vivir de forma que cada ser humano que encontramos no lo estamos mirando como fulanito, sino que lo estamos mirando como un alma inmortal, nuestra actitud sería totalmente distinta. Sería una actitud cristiana. De hecho, él en su vida lo que hizo fue generar un fondo, porque él vendió muchos libros, pero generó un fondo económico. Con esas ganancias, él vivía con una ropa muy cotidiana, muy gastada, no se compraba prácticamente ni zapatos ni trajes, usaba casi siempre los mismos, no tenía coche, nunca aprendió a conducir, no se compraba nada, no viajaba. De hecho, un amigo de él le recomendó que guardase un ahorro de dinero por el tema de los impuestos, pero él lo que hacía era que ese dinero lo repartía así, entre la gente que él consideraba que
que necesitaba, o si de repente alguien le escribía diciéndole que le había encantado uno de sus libros, él también lo compensaba económicamente, así que ese dinero él no se lo quedó. No estoy diciendo con esto que ese sea el camino habitual para todos nosotros. Lo que digo es que si uno puede aprender a ver a los demás, no como seres mortales de carne y hueso que van a durar 2 días, sino como almas inmortales, todo cambia. Porque el punto de pivote, el punto de importancia se pone en otro sitio. El acento está puesto en otro lado. Entonces ya no te importa el aspecto de la persona, si es culto o no es culto, si le gusta la misma música que a ti o no, no te importa eso. Te empieza a importar lo que hay detrás, esa alma eterna. Y con esto no estoy diciendo que como te importa esa alma eterna, el otro es un asesino y te dejes apuñalar. Porque el propio C.S. Lewis, cuando habla de la guerra, él está a favor de la guerra, ¿no? Es decir, él dice, hay una guerra conveniente y el uso de las armas es conveniente. Dice, cuando Jesús habla de amar al enemigo y poner la otra mejilla, él explica, Jesús lo dice como una especie de recurso retórico, didáctico, como diciendo, en la mayoría de las veces intenta hacer eso, pero no en todas, porque todos sabemos que de repente tenemos un hijo que necesita un no, un límite, que es el equivalente a un arma, y necesita que le pongas el no. Y no es un acto de crueldad, es un acto de amor. A veces no ponerle un límite a alguien, imaginemos que tenemos un hijo que es adicto a la heroína y nos dice, dame más heroína, dame más. ¿Y uno qué? ¿Le da más entonces? No, uno le dice, no te voy a dar nada. No te voy a dar nada porque te va a matar eso. Ah, pero te odio, ¿por qué no me lo das? Problema tuyo, yo no te pienso dar nada. Es más, te voy a esconder la que tenés. Es decir, a veces hace falta el no, a veces hace falta el poner un límite para que el caos o el desorden no se extienda. Porque si se extiende un caos o un desorden hacia mí y yo a su vez me quedo pasivo, yo me vuelvo caos y desaparecen las identidades. Y ya dijimos, bajo esta idea hedonista cristiana, que a Dios no le gusta que no haya nadie, porque para algo creó la creación, para que haya diversidad, multiplicaos, le dijo a la creación, ¿no? A Adán y Eva. Entonces, se trata de mantenerse. Por lo tanto, a veces hace falta decir ese no, a veces hace falta ser tajante, a veces hace falta ser duro, poner límites. Eso es existir. Entonces, por eso nos propone, aquí en este punto, nos propone acá el amigo C.S. Lewis, trabajar el tema de la inmortalidad. Darte cuenta que estás lidiando con ese lado del espíritu, del alma, y que saber poner un no a veces colabora con ese despertar espiritual. A veces ¿cómo se diría? La palmadita en el hombro, ¿no? De, bueno, vení, no pasa nada, no hagas nada, yo hago la tarea por ti. No es lo mejor. A veces hace falta ese no, esa dureza, esa fuerza, porque estamos pensando en el alma, justamente. Estamos viéndolos a todos como eternos. Entonces nos propone él que si vemos a todos los seres como almas, los vamos a amar mucho más que si los vemos como meras actitudes de gestos o de actitudes de sus personalidades. Saber ver como a través, como una mirada de rayos X, como si viéramos una mirada de reino espiritual, ¿no? Una especie de cosa así. Y el último punto es la integralidad, muy interesante también. Los 7 puntos son geniales. Gracias aquí al Dr. Art Lindsley. ¿Qué es la integralidad? Bueno, fíjense una cosa muy interesante que decía Chesterton. Decía, la validez de una teoría no consiste en que... a ver, vamos a poner que quiero compartir lo que dice el propio Dr. Lindsley, porque decía algo interesante. Vamos a verlo aquí abajo. Dice esta, porque quiero citar la frase tal como es. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque
a través de él veo todo lo demás, ¿no? Esto decía él. Y ahora vamos a lo que decía Chesterton. Entonces, creo en el cristianismo como creo en que el sol ha salido. O sea, amo a esta mujer inequívocamente. La amo a ella. Ah, pero no tenés duda que sea otra y te confunde. No, amo a esta. Es decir, este molino de viento es un gigante y lo tengo que atacar. ¿Y cómo sabes que no te estás? No me estoy equivocando, esto es. Entonces agrega, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Entonces estamos hablando de un paradigma. Esto lo decía también Raymond Panikkar cuando hablaba de que en la época medieval, por ejemplo, el cristianismo no era una religión más, era la cristiandad. Uno iba a la tienda a comprar pescado y era una tienda enmarcada en esa cristiandad. Todo era cristiano, desde el verdugo hasta el rey, hasta, no sé, el juglar. Todo era cristiano, era la cristiandad. Entonces, él propone, ya que ahora se perdió eso, Panikkar, propone recuperar algo que él llama la cristianía. La cristianía es una manera de vivir en que todo se traduce en cristiano. O sea, esta manera mítica de entender la vida que hablamos, imaginal, esta verdad objetiva, todo esto en términos, en lugar de ser, no sé, hinduista, cristiano. Entonces es tomar esta, digamos, filosofía y traducirlo todo a, ¿no? Es como si uno dijera, gracias a esta película que vi, todo lo que me pasa lo puedo traducir en los personajes de esta película, ¿no? No sé, Matrix. Con Neo, con Trinity, con Morfeo, todo lo que pase más o menos lo remito a esos personajes y a través de esta película entiendo todo. Es como un cristal, como unas gafas. Entonces, lo que dice Chesterton es muy interesante. Sostiene esto. Fíjense, que no nos convencemos de una teoría solo cuando algo la prueba. O sea, nos dice, esta teoría no es verdad porque esta cosa prueba la veracidad de esta teoría, ¿no? Por ejemplo, que en esta ocasión haya funcionado, prueba que es verdadera. No, sino cuando todo lo prueba. O sea, Chesterton te dice que para que ese cristianismo sea redondito, no tiene que quedar ni un hueco de tu vida que no sea cristiano. Es decir, vas al baño, está enmarcado en ese cristianismo. Haces el amor, está enmarcado en el cristianismo. Te estás muriendo, estás enmarcado en el cristianismo. Vas a la guerra, el cristianismo. Todo puede ser traducido en esos términos. Eso lo vuelve omnímodo. Hace que todo esté dentro de este gran mito, que es el mito cristiano, que es el mismo mito que está en todas las antiguas tradiciones, lo que se llamará que dirá Leibniz, la filosofía perenne o la tradición primordial. Es como una gran tradición que mantiene viva todas las mismas ideas de fondo, la idea de que hay una trascendencia, que hemos caído de esa trascendencia, que se puede recuperar eso a través de deshacer el error, todo eso y los medios, cada cultura lo cuenta distinto. Hay un relato que es el mítico, que es el cristiano, todos son míticos, el cristiano. Entonces si uno dice, yo asumo el cristiano, vale, asumilo para todo. Entonces, no es el mito cristiano interesante, te va a decir Chesterton, porque te sirva para cuando vas a trabajar. No, con eso solo no te alcanza, quedaría muy escaso. No, el mito cristiano te sirve, o es el correcto para vos, porque todo, desde ir al cine hasta estar peleándote con alguien por la calle, todo está traducido en términos cristianos. Es una cristianía. Así que bueno, esos son los 7 puntos que nos regala el doctor Linsley de esta página que se dedica a una página en inglés que se dedica a C.S. Lewis y a la apologética o a la apología del cristianismo. Es muy recomendable su obra. Hay muchos libros pequeñitos por ahí. Algunos son narrativos, algunos son narraciones, pero muy que te enganchan, muy llevaderas, muy fáciles de seguir, donde de repente hay una, por ejemplo, que empieza con gente que está en la parada de un autobús por tomar el autobús y uno dice, ¿esto de qué va? Y poco a poco te empezás a dar cuenta que es una gran metáfora del infierno. Es una locura. Pero no te lo dice.
no te lo dice. Es como que se va desarrollando y es lo que decíamos, es la imaginación. No te lo cuenta, pero te entró, te entró. Entonces, tiene libros así como tiene libros también donde desmenuza temas. Por ejemplo, El peso de la gloria son ensayos sobre la guerra, sobre el amor, sobre la muerte, distintos temas que él los va como trabajando y desglosando. Muy, muy recomendable. Y C.S. Lewis es un personaje muy bonito para hacer este cierre de la saga de Jesús, la saga simbólica. Como también Tolkien, los dos, porque los dos tenían este cariz similar, solo que Tolkien ya venía siendo cristiano del principio y C.S. Lewis era como el rebelde que cayó al final y se acabó metiendo en la iglesia anglicana. Vamos a ver la página de Radio Unión, por supuesto. Vamos a ver aquí, vamos a poner, que la tengo por aquí, aquí está. Bueno, esta es la página, como siempre que recorremos al final de nuestros programas. radiounión.es es muy fácil de encontrar, 107.9 del dial, ya sabemos. Aquí arriba tenemos los distintos programas, por ejemplo el programa A la Carta, aquí con sus programas subidos para que los podamos escuchar offline, ¿no? Offline o fuera del tiempo de emisión, porque están guardaditos. Recuerda que a ti te va a aparecer aquí con imágenes, a mí me aparece sin imágenes por mi navegador. Turbo Rock, otro programa, lo mismo, con sus programitas aquí para poder explorar. Cultura Electro, también. Aquí dice Pablo Veloso, soy yo. Esto vendrían a ser todos nuestros programas, que hay distintas pestañas, fíjense todas las que tenemos. Entrevistas que hemos hecho, otras sagas que hemos hecho, muy, muy interesante. La programación es para poder, como su nombre lo dice, ver la programación entera. Aquí va a aparecer la imagen de la parrilla de programación. En mi caso, por el navegador no aparece. Oír online, si nosotros le damos este triangulito, vamos a estar escuchando el programa que en este momento se está reproduciendo, se está emitiendo, ¿no? En directo. Así que podemos estar, no sé, patinando por la calle, yendo en el autobús, dándonos una ducha, lo que sea, y estar escuchando la programación de Radio Unión. Y por último aquí, contacto, donde podemos ver en el mapa dónde está Radio Unión. Podemos hacer zoom y ver qué están haciendo los chicos de Radio Unión en este momento también. Pero aquí tenemos los datos de contacto, por si queremos hacer publicidad, por si queremos participar o simplemente comunicarnos por alguna cuestión con la gente de Radio Unión, que son todos unos chicos, unos muchachos muy amables. Aquí 107.9 de Murcia, esto es en España. Así que ya saben, tienen también la aplicación de Radio Unión para instalarse en el móvil y poder llevarla a todas partes. Bueno, volvemos aquí a nuestra pantalla principal. Hemos hecho un recorrido por muchos temas que atañen al cristianismo, que recordemos, es nuestra tradición, ¿no? Querrámoslo o no, nos guste o no, es donde hemos nacido y es el lenguaje que manejamos. Lo hemos absorbido desde pequeños, es lo que quizá nos es más natural. O sea, yo puedo hacerme musulmán, puedo hacerme hindú o hinduista o budista, pero en el fondo crecí escuchando estas cosas. Entonces, hay distintas mitologías que son el lenguaje de Dios, pero C.S. Lewis, por ejemplo, se decantó igual que Tolkien, por más que Tolkien sabía, como ya sabemos, muchísimo de otras culturas. Por eso pudo crear este mundo del Señor de los Anillos con tantas culturas distintas, nórdicas, por ejemplo. Sin embargo, su mundo era el católico. Bueno, cada uno de estos mitos tiene la misma riqueza que todos los demás, ¿no? Nos dirá C.S. Lewis que especialmente el cristiano es el más axial, el más como esencial. Sin embargo, mi perspectiva, si la puedo volcar en este momento, tiene que ver con sí, seguir un poco con esa línea y elegir uno. Y una vez que uno lo elige, es como que ya no lo piensa más. Uno es como que dice, esto elegí y de esto, a esto me vuelco. Y me entusiasmo, me dejo encantar cada vez más. Quizá es un proceso como el enamoramiento, algo que te pilla desprevenido. El enamoramiento no es algo que uno genere, es algo que uno
te cayó ahí la ficha y caíste como una mosca, ¿no? Y ahí estás. Entonces, quizás se trata de acercarse a este cristianismo y dejar que te encante, dejar que te impregne, y cuando querés acordar, estás ahí como un Quijote con sus molinos de viento. Y eso tiene un elemento de felicidad infinita, que es la felicidad de ser y de tener sentido, por lo tanto, de vida. Bueno, no voy a repetirme, que ya estas cosas las comenté hace un ratito. Así que ya sabes, esto es La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso, esto es una producción para Radio Unión 107.9 del dial de FM, y nos volvemos a encontrar en la próxima. Hasta pronto. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.